esto no me obsta para hablar de algunas cosas muy específicas que yo veo con mucha preocupación. Hay muchos servidores públicos cuyo salario parece que no, es decir, no entran ni siquiera en su flujo de caja ni se dan cuenta que pagan salario. No les importa. ¿Por qué? Porque se roban la plata a los ciudadanos a través de contrataciones, coimas, muchas cosas que suceden. Yo sí quiero, a pesar de que voy a votar, reitero, positivamente este proyecto de acuerdo, quiero hacer unas manifestaciones públicas sobre dos temas que considero supremamente importantes de un servidor público. Lo primero se llama el modus vivendi. El modus vivendi es cómo vive una persona que gana un salario y que en particular en el sector público no son salarios exorbitantes como los del sector privado. Es decir, hay gerentes de empresa, directores de organizaciones que se ganan 60, 70, 80 millones de pesos mensuales y eso da para un modo de vivir pues muy amplio. Tenemos una gran casa y seguramente una finca y sus hijos estudian en las mejores universidades, en los mejores colegios y eso es muy costoso. Y hay servidores públicos que se ganan 10, 12, 15 millones de pesos y que viven mucho mejor que esas personas que ganan mucha plata. No estamos hablando de dueños de empresas, estamos hablando de gerentes, de vicepresidentes, etcétera, de empresas privadas. Hay muchos servidores públicos que viven muy por encima de ese modus, de esa calidad de vida. Y en particular es muy diciente cómo vive Daniel Quintero. Ustedes nomás véanlo, cómo vive, en dónde vive, en qué colegio estudian los hijos, las hijas, viajando a Europa de cuenta propia cada 15 días, pues prácticamente como si fuera un supermillonario. La forma como vive alguien dice mucho de lo que se gana realmente. Y además porque él ha venido diciendo que es que él es dueño de empresas y que no, entre otras ni siquiera las declara dentro de sus conflictos de interés. Él dice que él tiene unas empresas que nadie conoce, que nadie sabe cuánto facturan. Yo creo que es muy diciente y yo creo que Medellín le tiene que poner mucha atención a la forma como vive Daniel Quintero. Es muy diciente, porque con el salario que se gana como alcalde de Medellín, y eso yo creo que es el tema más importante de hoy, no le da para esa forma de vida. Reitero, viajes a Europa de un fin de semana, de gastos personales, porque pues uno ve cada rato fotos en centros comerciales de Medellín de él comprando cosas, y creo que eso es muy diciente cuánto gana una persona y cómo vive en su día a día. Eso vale la pena debatirlo políticamente. Y otra parte, la segunda parte, además de ese modo de vida, es lo que declara una persona, porque si ustedes ven las declaraciones de renta que tienen que ser publicadas de los servidores públicos, hay unos aumentos patrimoniales grandísimos. Aumentos patrimoniales grandísimos en poco tiempo, en un corto tiempo. Y solo como servidor público. Y solo como servidor público. Es casi que lo que se ganara, todo le queda completico para la declaración de renta y como si no se gastara un centavo en nada. Valdría la pena ver eso, cómo ha sido el exorbitante aumento patrimonial de Daniel Quintero, al menos lo que le dice y lo que publica, porque hay muchas cosas que evidentemente si hay corrupción no se van a publicar, ni se paga pues, ni las coimas se pagan con una transferencia de plata de cuenta a cuenta, eso va todo en efectivo, en oro, en bitcoins o lo que quiera, hay muchas formas de evadir lamentablemente la fiscalización y el control de los órganos tributarios, pero en particular sería muy importante que personas especialistas en tributación nos mostraran ese comparativo del crecimiento patrimonial desmedido de Daniel Quintero, lo que presentaba cuando era candidato y lo que ahora presenta como patrimonio. Y reitero, él dice que él tiene unas empresas privadas que nadie conoce, que entre otras en su régimen de conflicto de interés no muestra, no presenta públicamente y sigue ese crecimiento desmedido, que insisto, es casi que cada centavo que le entrara como salario no se gastara un solo centavo, pero vemos la forma como vive. Así que creo que hay muchas respuestas y abre muchas inquietudes. La diferencia entre lo que vamos a aprobar como consejo
o por decreto, en caso de que no apruebe este Consejo, como salario de Daniel Quintero, versus la forma como vive y los injustificados incrementos patrimoniales, que es lo que le presenta, como todo servidor público, al Estado. Eso es muy diciente y creo que Medellín tiene que fiscalizar, y muchos, reitero, abogados tributaristas que nos puedan ayudar a descifrar ese enigma. Qué bueno que nos cuenten cómo una persona que se gana el salario que hoy estamos mostrando más las primas y que tiene una cantidad de gastos personales y vive en una casa que paga, no sabemos ni siquiera si la paga él, ¿cómo es posible que tenga esos aumentos patrimoniales tan grandes en solo 2 años y medio, desde que se presentó como candidato, y el cual está publicada en su momento? Él publicó la declaración de renta cuando era candidato, y lo que está sucediendo actualmente, que se ha incrementado de una forma exorbitante su patrimonio. Creo que esas son reflexiones importantes que abren un punto que a veces es delicado de tocar, pero que sí demuestra que muchos servidores públicos lo que menos piensan es en el salario. Gracias, señor presidente.